Durante años, recorrió las pantallas de televisión como el héroe perfecto. Entonces, De repente, en 1952, Clayton Moore desapareció del programa. Nadie sabía por qué. ¿Fue por dinero? ¿Fue por control? El actor sustituto fracasó estrepitosamente. Cuando Moore regresó, nunca habló de lo sucedido. Luego, en la década de 1980, una impactante demanda intentó quitarle la máscara para siempre. El verdadero hombre tras el llanero solitario libró batallas mucho más oscuras que cualquier villano de la serie. Jack Carlton Moore nació el 14 de septiembre de 1914 en Chicago. Era el menor de 3 hermanos. Su padre, Charles, era agente inmobiliario. La familia era económicamente estable incluso durante la Gran Depresión. Mientras muchas familias lo perdían todo, los Moro tenían una asistenta e incluso una casa de vacaciones en Canadá. Esa comodidad dio al joven Jack algo que la mayoría de los niños no tenían: libertad para soñar y explorar. Pero en lugar de seguir el deseo de su padre de convertirse en médico, Jack se sintió atraído por el rendimiento y los retos físicos. De niño, ya era diferente. A los 8 años se convirtió en acróbata de circo. No se limitaba a jugar. Se entrenaba duro. Durante los viajes de verano a Canadá, mientras otros niños nadaban y jugaban, Jack daba volteretas y se colgaba de los árboles como un gimnasta. Y valió la pena. Cuando cumplió 19 años, formaba parte de un grupo profesional de trapecistas llamado Flying Bears. No era solo un artista. Era el receptor. El que tenía que atrapar a los demás en el aire. Era peligroso y exigente, pero le encantaba. Ese mismo año, en 1934, se inauguró la Feria Mundial de Chicago. Millones vinieron a ver el futuro, y Jack Moore estaba allí, actuando por encima de las multitudes. Hizo espectáculos todos los días, deslumbrando al público con su fuerza y precisión. No era solo entretenimiento, era exposición. La gente empezó a fijarse en él. Los cazatalentos vieron algo más que sus volteretas. Vieron su cara amable ante la cámara y su carisma. Eso le llevó a un nuevo mundo: el modelaje, en Nueva York. Moore firmó con la agencia John Robert Powers. Fue un gran negocio. Powers era una de las mejores agencias de modelaje de la época. La estatura de Moore, su fuerte mandíbula y sus ojos brillantes lo hacían perfecto. Hasta finales de los años 30, su rostro aparecía en anuncios, catálogos y revistas. Parecía el ideal americano. El modelaje le dio ingresos y conexiones en la industria. Pero aún así, algo faltaba. Las fotos eran silenciosas. Jack quería moverse. En 1938, tomó una decisión arriesgada. Dejó Nueva York y se fue a Hollywood. No le esperaba un gran papel. Solo esperanza, una cartera y sus habilidades atléticas. En esos primeros años, aceptó todo lo que pudo, papeles secundarios, de segundo plano o de doble. Pero mientras otros se quejaban, Moore lo trataba como un entrenamiento. Observó cómo los actores decían sus líneas, aprendió cómo se movían las cámaras, entendió el tiempo, la iluminación y la presencia. Poco a poco, mejoró. Entonces llegó 1940. Un productor llamado Edward Small intervino. Le gustaba el aspecto y el talento de Jack, pero pensó que su nombre era demasiado sencillo. Así que Jack se convirtió en Clayton Moore. Ese cambio de nombre no era solo acerca de la marca. Marcó un cambio. Clayton Moore ahora creía que estaba destinado a la pantalla. Le dio una nueva identidad, una que abrazó plenamente. Ese mismo año, Clayton se casó con Mary Frances. Volaron a Las Vegas para la boda, acompañados por la madre de Mary, una boda de Hollywood llena de emoción. Pero no duró. Menos de 2 años después, se divorciaron. Sus vidas tomaron direcciones diferentes. Más tarde actuó en un serial de ciencia ficción. He was just about to break through. En 1942, los estudios Republic contrataron a Clayton para Los Peligros de Neoka. Fue un éxito. Interpretó al Dr. Larry Grayson, un personaje que montaba a caballo, luchaba contra enemigos, escalaba muros e incluso realizaba operaciones cerebrales en cuevas. Era exagerado, pero Clayton lo hizo creíble. Su cara mostraba sinceridad, su cuerpo hizo las acrobacias. Ese cereal costó $175,10 para hacer. Mucho en ese momento, pero valió la pena. Moore demostró que tenía madera de estrella, y la República no tardó en verlo como su próximo gran héroe de serie, más grande incluso que Buster Crabbe.
Justo cuando su carrera ascendía rápidamente, Moore lo interrumpió todo para servir en la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo año, Moore se alistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. No fue enviado al extranjero debido a una lesión de rodilla de sus días como trapecista, pero aún así, desempeñó un papel importante en el esfuerzo de guerra. Tras entrenarse en Texas, fue destinado a Kingman, Arizona. Allí utilizó sus habilidades para crear y coordinar espectáculos para las tropas. Muchos de los soldados le reconocían por sus películas y se burlaban de él por sus papeles, pero le respetaban. Más tarde, trabajó con la primera unidad cinematográfica, realizando películas de entrenamiento como Objetivo, Invisible, que ayudaron a preparar a los aviadores estadounidenses para el combate. Incluso pasó un tiempo en la base de la unidad en Culver City, California. Moore dijo que su servicio no estuvo lleno de acción, pero que estaba orgulloso de su contribución. Fue dado de baja con honores en julio de 1945. También ocurrió algo mucho más personal durante su estancia en Arizona. Moore le propuso matrimonio a su novia, la modelo Sally Allen, a través de una llamada telefónica desde la base militar. Ella dijo que sí, sin dudarlo. Incluso se mudó al medio del desierto para estar con él. Ese tipo de romance rápido en tiempos de guerra era común durante la década de 1940, pero el suyo duró. Estuvieron casados 43 años, hasta que Sally falleció en 1986. Ella no solo apoyó a Moore, sino que se convirtió en parte de la moral de la base, uniéndose a menudo a los espectáculos que él organizaba. La gente que trabajó con Moore dijo más tarde que su amor por Sally les recordaba la lealtad que mostraba como el llanero solitario. Después de la guerra, Moore no perdió el tiempo. Volvió al cine y se decantó por los westerns. Entre 1946 y 1947, trabajó sin parar. Conectó con grandes nombres como Roy Rogers y Gene Autry, y sus habilidades como guionista les impresionaron. Moore participó en varias películas, entre ellas 5 producciones de Gene Autry, The Cowboy and the Indians, White Riders of the Whistling Pines. En 1949, Sons of New Mexico. En 1950, y Barbed Wire y Night Stage to Galveston en 1952, que le proporcionaron una gran experiencia, especialmente trabajando con grandes estrellas. Una de las primeras señales de lo que estaba por venir fue The Crimson Ghost, El Fantasma Carmesí, en 1946, donde interpretaba a un héroe enmascarado. Aunque sin acreditar, también hizo apariciones como invitado en programas como The Gene Autry Show y The Range Rider. Estos papeles ayudaron a dar forma a la imagen de tipo duro pero de buen corazón que le definiría más tarde. Luego llegó el papel que realmente mostró su alcance. En 1947, Moore interpretó a Jesse James en Jesse James Rides Again. Se rodó en menos de un mes y costó $180,497. El Jesse de Moore no era solo un forajido, era un hombre tratando de hacer el bien. El público se enganchó, era intenso, rápido en el desenfunde, y tenía un borde peligroso que hizo que el personaje se sintiera real. La actuación fue tan fuerte que Republic Pictures ordenó una secuela de inmediato. En abril de 1948, Moore volvió para las aventuras de Frank y Jesse James. El rodaje fue aún más rápido, solo 21 días, y contó con un presupuesto de $14,998. Las acrobacias fueron emocionantes, y aunque Tom Steele se encargó de las escenas más peligrosas, Moore hizo mucho de su propia escritura. Estas 2 películas de 13 capítulos eran inusuales porque la mayoría de las películas de la República tenían 15 capítulos, pero funcionaban. Demostraron que Moore podía liderar una franquicia e interpretar a un héroe con muchas capas. En 1949, George W. Trendle, responsable de la exitosa versión radiofónica, buscaba a alguien que llevara a su héroe enmascarado a la televisión. No quería a cualquier actor. Necesitaba a alguien que se moviera y sonara como la justicia misma. Clayton Moore entró en la audición y dijo, Mr. Trendle, soy el llanero solitario. Esa confianza no era vacía. Moore ya había impresionado en Ghost of Zorro y tenía el tipo de formación atlética que le hacía perfecto para el papel. A los 20 años ya había trabajado como trapecista en Chicago y actuado en la Century of Progress Expo. Cuando se emitió el primer episodio en ABC,
El 15 de septiembre de 1949. Moore no estaba actuando. Era el llanero solitario. Pero ocurrió algo sorprendente. Aunque Moore tenía una voz rica y profunda, Trendle no creía que fuera la adecuada. Quería que Moore sonara igual que Brace Beamer, la voz de la radio. Moore no se quejó. Fue a un profesor de canto, entrenó duro y practicó hasta que pudo igualar todos los tonos y ritmos. Aún así, Trendle no estaba satisfecho. En 1950, advirtió a los productores que Moore se estaba alejando demasiado del sonido de Beamer e incluso amenazó con sustituirle. Pero Moore siguió en ello. Transformó su voz por completo, convirtiéndose en la versión sonora y visual que los fans habían amado durante años. El resultado: su voz se convirtió en un icono, e hizo que la transición de la radio a la televisión fuera perfecta. El espectáculo no era solo acerca de un hombre. Cuando el llanero solitario llegó a la televisión, se convirtió en una sensación. Las audiencias fueron masivas. Número 7. Entre 1950 y 1951. Número 18 entre 1951 y 1952. Y número 29 entre 1952 y 1953. Pero fue la asociación entre Moore y Jay Silvers lo que la hizo verdaderamente especial. Tacones de Plata, un actor nativo real, interpretó a Tonto, un gran cambio en una época en la que los actores blancos solían llevar maquillaje para interpretar este tipo de papeles. Tanto seguía hablando en un inglés entrecortado, pero Tacones Plateados le dio dignidad. Los fans se dieron cuenta. Dijeron que el Ranger y Tonto no eran amo y criado. Eran iguales. Esa idea significaba algo para la gente. Sin embargo, entre bastidores, las cosas no eran tan iguales. En 1951, Silver Hills ganaba $150 a la semana con una bonificación de $2,500. En 1954, llegó a $650 por semana, pero todavía ganaba menos que más. A pesar de ello, el vínculo entre ellos hizo que el espectáculo fuera inolvidable. Y llegó en el momento perfecto. En los hogares de todo el país había televisores, y las familias se reunían para ver al enmascarado y a su amigo entrar en acción. Moore no solo aparentaba, sino que lo vivía. Él mismo entrenó a Silver, el caballo. Realizaba sus propias acrobacias, galopando, saltando y luchando en la pantalla episodio tras episodio. Incluso décadas después, Moore demostraba sus habilidades en público, haciendo girar su Colt 45 y emocionando a sus fans. A los 71 años, seguía en forma, rápido y siendo el llanero solitario. Siempre recordaba a los fans que el llanero nunca disparaba para matar, solo para desarmar. Eso formaba parte del código, y Moore creía en él. Entonces, en 1952, sucedió lo impensable. Moore fue reemplazado repentinamente. John Hart entró y el show continuó, pero algo estaba mal. A Moore no le dijeron por qué. En su libro, dijo que nunca preguntó. Algunos dijeron que era una disputa contractual. Otros, incluida su hija, creían que se había enterado de los enormes beneficios de los productos del llanero solitario y que tal vez había pedido una parte. Pero ella también pensaba que no era de los que exigen dinero. Trendle, por su parte, creía que el actor no importaba, que la máscara era todo lo que la gente necesitaba. Se equivocaba. Durante ese año de ausencia, Moore siguió trabajando. Dejó de llamarse Clayton y pasó a llamarse Clay Moore. En Radar, Men from the Moon, interpretó a un villano llamado Graber. Era un serial de bajo presupuesto, y Moore rompió accidentalmente la nariz al actor principal durante una escena de lucha. También apareció en Jungle Drums of Africa con Phyllis Coates, la Lois Lane original. Estos papeles pagaban las facturas, pero no igualaban la emoción ni la fama de ser el llanero solitario. En 1953, Trendle ya había visto suficiente. Vio los 52 episodios con Hart y no quedó impresionado. Hart era rígido, su voz plana. Se encorvó en la silla de montar. Los fans no conectaban con él y la serie estaba decayendo. Moore tenía un nuevo agente, el mismo que representaba a Tacones Plateados. Comenzaron las negociaciones. Moore no solo volvió con un mejor sueldo. Hart fue despedido en silencio, sin explicaciones, sin enfrentamientos. Moore simplemente se puso la máscara de nuevo y el programa volvió a funcionar. A partir de ahí, Moore protagonizó 169 de los 221 episodios de la serie.
Cuando regresó, la química con tacones plateados también volvió. Los episodios volvieron a sentirse bien. E incluso después de que la serie terminara el 6 de junio de 1957, Moore no paró. Durante los 40 años siguientes, hizo apariciones públicas como El Llanero Solitario. Filmó anuncios. Apareció en programas de entrevistas, llevaba el personaje consigo a todas partes. Incluso recitaba el credo de los llaneros solitarios en eventos. En 1979, una orden judicial intentó impedirle llevar la máscara, pero Moore luchó y consiguió el derecho a seguir interpretando el papel que amaba. Las cosas también cambiaron entre bastidores. En 1954, el empresario Jack Rather compró los derechos del personaje. No solo trajo más de vuelta, gastó su propio dinero para rodar la última temporada en color, a pesar de que la ABC seguía emitiendo en blanco y negro. Creía en el futuro de la serie. Rather también lo llevó al cine. Le siguieron 2 largometrajes. El Llanero Solitario, 1956, que recaudó $1,55 millones en Estados Unidos, y El Llanero Solitario y la Ciudad Perdida del Oro, 1958, rodada en color por Eastman. Ambas fueron protagonizadas por Moore y Tacones de Plata y se convirtieron en clásicos de culto. Clayton Moore siguió siendo famoso mucho después de que terminara la serie de televisión del Llanero Solitario. En los años 60 y 70, mantuvo vivo al personaje haciendo anuncios. Uno para Gino's Pizza en 1972 fue especialmente memorable. Incluso trajo de vuelta a su antigua coestrella Jay Tacones de Plata. Esta vez, el misterio consistía en saber quién les había introducido en el mundo de los panecillos de pizza. Era raro pero divertido, y a la gente le encantaba. Moore también hizo anuncios para Aquavelva, donde su voz profunda y familiar establecía una conexión instantánea. Nunca trató estos anuncios como simples negocios. Solo aceptaba papeles que mostraran al llanero solitario como un héroe con valores sólidos. Para más, la máscara no era solo un disfraz. Significaba algo. Pero entre bastidores, su vida no era tan tranquila. En agosto de 1986, solo 6 meses después de perder a su mujer durante 43 años, Sally Allen Moore se casó de nuevo. Su nombre era Connie Crelio, y en realidad había sido la enfermera de Sally. Eso incomodó a algunas personas. El matrimonio no duró. En 1989, se había acabado. Sin embargo, en octubre de 1986, la pareja fue noticia por algo heroico. Ayudaron a un conductor herido en una autopista de California. Moore ya tenía 70 años, pero se lanzó a ayudar. Muy parecido al personaje que interpretaba. Después del divorcio, las cosas se pusieron difíciles. Moore estaba envejeciendo, luchando con su identidad y librando una batalla legal que le sacudió hasta la médula. En agosto de 1979, le llegó una demanda impactante. La Jack Rather Corporation, propietaria de los derechos del Llanero Solitario, consiguió una orden judicial que impedía a Moore llevar la máscara en público. Moore tenía 65 años. Había interpretado al Llanero Solitario en 221 episodios e innumerables apariciones durante casi 30 años. Pero la compañía de Rather estaba planeando una nueva película del Llanero Solitario. Temían que la presencia continuada de Moore confundiera a la gente y arruinara su inversión de $18 millones. El día de la vista, Moore se presentó vestido de vaquero, con sombrero blanco y máscara. El juez le pidió que se quitara el sombrero. Moore se fue en silencio. La máscara era demasiado importante para él. Esa demanda era más que legal. Era algo profundamente personal. El juez, Vernon Foster, dictaminó que Moore ya no podía llevar la máscara ni llamarse a sí mismo el Llanero Solitario en público. Fue un golpe devastador. La decisión se basó en una antigua cláusula del contrato de Moore y en un caso anterior en el que el hijo de Bela Lugosi no pudo conservar los derechos sobre la imagen de Drácula de su padre. Durante el proceso, el abogado de Rather llamó a Moore esquizofrénico y demasiado viejo para ser el Llanero Solitario. Moore dijo más tarde que le sentó como una bofetada. Incluso el juez admitió que simpatizaba con Moore, pero dijo que la ley era clara. Terminó un capítulo que había durado desde 1949. Pero Moore no se rindió. En 1980, se asoció con Foster Grant Sunglasses. Si no podía llevar máscara, usaba gafas de sol. Apareció en su campaña Who's Behind Those Foster Grants
junto a estrellas como Raquel Welch y Woody Allen. En los anuncios, seguía llevando el sombrero blanco, la camisa azul y el pañuelo rojo, pero sin máscara. Los niños que vieron esos anuncios empezaron a pensar que el llanero solitario era el hombre de las gafas de sol. Fue un movimiento inteligente. Entre 1980 y 1984, Moore se mantuvo a la vista del público sin infringir las normas del tribunal. Las gafas se convirtieron en un nuevo tipo de símbolo. Entonces llegó la película La leyenda del llanero solitario, estrenada en 1981, que fue un bombazo. La película, que costó $18 millones, recaudó solo 12 millones y perdió 6 millones. El actor principal, Clinton Spilsbury, fue un desastre. Parecía el papel, pero no podía actuar. Sus diálogos eran tan malos que los productores sustituyeron toda su voz por la de otra persona, James Keach. Intentaron mantenerlo en secreto, pero los críticos lo descubrieron. Gene Cecil se burló del casting y dijo que la única pregunta que la gente se haría en el futuro sería quién lo había interpretado. La película ni siquiera mostraba al llanero solitario disfrazado hasta casi una hora después. Era lenta y estaba mal hecha. Spilsbury ganó 2 premios Razzie a la peor interpretación. Su carrera terminó allí mismo. El director, William A. Franker, tampoco volvió a dirigir otra película. La batalla que Clayton Moore luchó no era solo acerca de una máscara. Se trataba de la identidad, el legado y algo mucho más profundo. En septiembre de 1984, tras 5 largos años de guerra legal, el hombre que había interpretado al llanero solitario desde 1949 ganó por fin el derecho a llevar de nuevo la máscara. El caso se arrastraba desde 1979, liderado por Jack Rather, propietario de los derechos del personaje. Pero el 20 de septiembre, Rather retiró repentinamente la demanda. Apenas unas semanas después, el 4 de noviembre, murió de cáncer. Algunos creían que, ante la muerte, más bien había cambiado de opinión. El 17 de octubre de 1984, el agente de Moore recibió la carta que puso fin a todo. La viuda de Jack, Benita Granville Rather, escribió que Clayton Moore podía volver a llevar la máscara del llanero solitario. Así de fácil. La lucha había terminado. Pero Moore no había esperado en silencio. Aunque se le prohibió llevar la máscara, encontró una forma ingeniosa de mantener viva la imagen. En su lugar llevaba unas gafas de sol envolventes de Foster Grant. Incluso protagonizó su campaña publicitaria. Al público le encantó. En 1980, apareció en el programa Real People. El aplauso fue tan fuerte y tan largo que ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar. Los fans le apoyaron. Más de 1 millón de personas firmaron peticiones. Recibió personalmente 500,000 de cartas. 2 años antes de que terminara el caso, en 1982, Moore ingresó en el Salón de la Fama de los Dobles de Riesgo, en honor a sus comienzos como trapecista y a su apodo de Rey de los Salts. En 1990 llegó el momento que definió su lugar en la historia del oeste. El 15 de marzo ingresó en el Salón de los Grandes Intérpretes del Oeste, en Oklahoma City. Se unió a leyendas como John Wayne y Gary Cooper. Ese mismo año recibió el Western Heritage Award. En 1998, recibió el Golden Boot Founders Award, que celebraba toda una vida dedicada al western. Estos honores no eran solo por su interpretación, sino por quién era. Moore solía decir, interpretarle me hizo mejor persona. En la vida real vivía según el código de los llaneros solitarios. En cada entrega de premios, mencionaba a su antigua compañera de pantalla, Tonto, interpretada por Jade. Tacones de Plata. Juntos habían rodado más de 200 episodios y películas. Pero uno de los mayores honores le llegó en 1987. El 5 de junio, Moore recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero no era una estrella cualquiera. Decía Clayton Moore, el llanero solitario. A ningún otro actor se le había permitido llevar los 2 nombres en una misma estrella. Nunca se había hecho antes. Ese día, se presentó disfrazado. Los fans trajeron fiambreras, cómics y pistolas de juguete plateadas para que se las firmara. El público fue uno de los más numerosos jamás congregados en una ceremonia del Paseo de la Fama. Aún hoy, su estrella es una de las más visitadas de Hollywood Boulevard. Ese mismo año, recuperó su máscara. En 1984, Moore fue incluido en el Paseo de la Fama del Oeste, en Old Town New Hall.
junto a iconos como John Wayne y Clint Walker. En 2004, su famosa máscara negra pasó a formar parte de la colección del Smithsonian. Fue la misma que se puso tras ganar la batalla judicial. Aquel simple objeto de tela y plástico se convirtió en un símbolo de justicia. En 2009, el Servicio Postal de Estados Unidos puso a la venta un sello de 44 céntimos en el que aparecía Moore como el llanero solitario montado en su caballo Silver. Pocos actores reciben ese tipo de homenaje nacional. En 1996, Moore escribió un libro titulado I Was That Masked Man. En él contaba la historia de su vida, desde que consiguió el papel en 1949 hasta la demanda que intentó arrebatárselo. Escribió que consiguió el papel simplemente diciendo, Mr. Trendle, soy el llanero solitario. Y lo decía en serio. El libro describía el dolor de perder el derecho a llevar la máscara. Lo llamó una bofetada en la cara. Pero también escribió sobre la amabilidad de los fans, sobre las cartas, el apoyo, y sobre cómo no guardaba rencor, ni siquiera a los que intentaron detenerle. Durante la gira del libro en 1996, recordó a todo el mundo el credo de los llaneros solitarios, que todos los hombres son iguales, que una persona puede marcar la diferencia. El libro se convirtió en un éxito entre los aficionados al western, no solo por las historias, sino por lo real que era. Moore no solo interpretó a un héroe, él era uno. En su vida personal, Clayton Moore conoció la alegría y la angustia. Se casó 4 veces. Su matrimonio más duradero fue con Sally Allen, de 1943 a 1986, con la que tuvo una hija, Dawn Angela. Tras la muerte de Sally, volvió a casarse, pero esas uniones no duraron. Luego, a los 77 años, en 1992, se casó con Clarita Patroni. Esta vez fue diferente. Esto era paz. Los dos compartieron una vida tranquila y amorosa en su casa de calabazas. Empezó a desaparecer de la escena pública, pero había encontrado lo que necesitaba, alguien que le comprendiera. Después de su muerte, Clarita habló públicamente de sus últimos días. Dijo que su cuerpo se había consumido, que era doloroso verlo. No creerías que este fue una vez el hombre que llevaba la máscara, dijo entre lágrimas. Sus rasgos fuertes y orgullosos se habían desvanecido. Su piel era pálida y delgada, pero siempre había protegido su imagen. Incluso a sus 80 años, evitaba que le vieran sin su máscara. Quería que la gente recordara al héroe, no la fragilidad. Pero al final, dejó entrar a alguien. En sus últimos momentos, tumbado en la cama de un hospital, buscó la mano de Clarita. Su cuerpo apenas funcionaba, apenas podía respirar, pero aún así la extendió. No quería desprenderse de ella, de la vida, de las cosas que importaban. Ese momento dijo más de lo que las palabras podrían decir. Incluso mientras se enfrentaba a la muerte, intentaba consolar a otra persona. Ese era Clayton Moore. Era el llanero solitario. El 28 de diciembre de 1999, Moore sufrió un ataque al corazón en su casa. Fue llevado a un hospital en el Valle de San Fernando, pero era demasiado tarde. Tenía 85 años. Fue justo después de Navidad, justo antes del nuevo milenio. El momento era simbólico. Una era había terminado. Una vez dijo, cuando despegue hacia ese gran rancho en el cielo, quiero seguir llevando mi sombrero blanco. En cierto modo, así fue. Fue enterrado llevando el legado que construyó. Dejó atrás a su esposa, Clarita, y a su hija, Dawn. Pero más que eso, dejó una leyenda. No se basaba solo en programas de televisión y películas, sino en cómo vivía. Rodó 169 episodios de El Llanero Solitario. Hizo innumerables apariciones, pero también inspiró a millones de personas a vivir con honor, valor y compasión.